El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyó la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y su titular, Marcelo Ebrard, de no intervenir en la situación política de Venezuela, mientras que Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Guatemala, Costa Rica y Ecuador han desconocido al gobierno de Nicolás Maduro y han reconocido como presidente al opositor Juan Guaidó. Hay posturas encontradas, por supuesto, al interior de nuestro país sobre este asunto. Vamos a revisarlo con más detalle. Damos la bienvenida para este tema a Solange Márquez. Ella es internacionalista y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a Mario Ojeda. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Bien, hemos dado a conocer, Solange, las dos posturas, las reacciones del mundo en relación a este tema, pero lo que interviene al país, ya conocemos la postura del gobierno de México, desde el presidente con su canciller, pero también los adversarios del presidente y otros sectores del país no coinciden con él. ¿Qué piensas? Pues mira, me parece muy importante partir de la base de si se trata o no de un golpe de Estado. Y creo que entendiendo que esto no fue un golpe de Estado, no fue un golpe de Estado porque antes no existía un orden constitucional, porque Nicolás Maduro había roto antes ese orden constitucional. Por lo tanto, hablar de Nicolás Maduro como un presidente legítimo en términos de su propia constitución sería absolutamente erróneo. Disolvió su Asamblea Nacional, deslegitimó completamente al Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, él mismo había dado un golpe de Estado antes, dejando a los dos poderes que podían controlarlo totalmente fuera y poniendo dos poderes a modo. Entonces, si no hay un gobierno que verdaderamente esté dentro del orden constitucional, difícilmente se puede hablar de un golpe de Estado. Lo que me parece muy importante aquí es entender que las soluciones que se tienen que poner sobre la mesa tienen que pasar por un proceso democrático de elección que esté abierta a la sociedad y que cumpla con todos los cánones de credibilidad, de sufragio efectivo, de que la gente tenga la posibilidad de participar de una manera libre. Entonces, empezando por ese punto, me parece que no hay como unos buenos y unos malos. El posicionamiento ha sido como muy maniqueo, se ha tratado de manera muy maniquea. O estás con Venezuela o estás en contra de Venezuela. ¿De parte de quién? ¿Quién ha hecho ese, o quién ha tratado de poner esas partes? Me parece que desde la postura internacional podríamos entenderlo muy claro. Desde el lado de Venezuela, apoyado por Rusia, el propio Vladimir Putin salió a decir que se hablaba de un cuasi golpe de Estado. Y desde el lado de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha hablado de la defensa de la oposición, del apoyo a la oposición y de que van a restablecer la democracia en Venezuela. Entonces, me parece que estos dos actores son los que encabezan este maniqueísmo que no le hace nada bien al pueblo de Venezuela. De acuerdo. Mario, postura. Coincido completamente con Solange. Creo que esto se ha polarizado, una visión binaria, reduccionista, desde perspectivas que no se corresponden a la problemática tan compleja de izquierda contra derecha. Es efectivamente el hecho de que el presidente Donald Trump haya desconocido a Nicolás Maduro y le haya dado el reconocimiento a Juan Guaidó y que Jair Bolsonaro haya hecho lo propio, ha llevado a muchos a interpretar que es el candidato de la derecha, que es la oposición de derecha que trata de derribar un régimen progresista. Noción difícilmente defendible, habida cuenta del desastre económico, social e incluso humanitario en el que se encuentra Venezuela hoy en día. Ya lo hemos visto, una inflación de cercana a los 2 millones % anual, que se estima que llegará a los 10 millones % anual, con 4 millones de venezolanos, una diáspora de 4 millones de una población total de 30 millones, con unas tasas superior al éxodo sirio, con una tasa de mortalidad infantil superior a la de Siria, un país en guerra. Entonces, difícilmente defendible que este sea un régimen progresista. Coincido con Solange en que se ha manejado la especie absurdamente o erróneamente o deliberadamente de presentar esto como un golpe de Estado, cuando tenemos un poder legítimamente constituido que es la Asamblea Nacional, que es producto de la voluntad popular expresada en las urnas, en un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo que ha realizado unas elecciones por lo menos dudosas, en la que bueno, pues la oposición fue silenciada, fue reprimida, y que bueno, pues la muestra de ello es que en su toma de posesión
la presencia internacional fue muy escasa e incluso sus propios aliados mandaron representantes de muy bajo perfil, con lo cual pues, se demuestra que la comunidad internacional no sanciona la legitimidad de estas elecciones y que, bueno, pues estamos tomando partido como si se tratara de un partido de fútbol o de, efectivamente, de buenos contra malos. Sí, sí. El punto, ahora retomando el tema nacional, en donde con las cifras que nos acaba de presentar el maestro Ojeda, en donde la gente no entiende por qué el gobierno de López Obrador asume una posición neutral. El día de ayer, pues, ya no fue tan neutral al momento de mandar un comunicado diciendo nosotros no desconocemos el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Con todo y esto, en donde a todas luces, pues hay una desigualdad, un autoritarismo en su propia nación como tal, ¿por qué un gobierno como este, de izquierda, el de López Obrador, en donde pues ha defendido el respeto de las garantías individuales, ¿por qué defender a gobierno de Venezuela en este momento? Por favor, Solange. Me parece, y coincido plenamente contigo, la postura del gobierno mexicano ha sido teóricamente de una neutralidad malentendida, basados en el principio de la doctrina Estrada, que se creó en los años 30 y que hoy por hoy en el contexto internacional y de globalización que vivimos, me parece que está totalmente fuera de la actualidad. Malentendido porque además, incluso durante los años en los que la doctrina Estrada era aplicada en México, México sí tuvo injerencia en ciertos países, sí desconoció el gobierno de Pinochet, por ejemplo, en Chile. Entonces, no podemos hablar netamente de que siempre mantuvimos una total neutralidad y que no nos metimos con absolutamente ningún gobierno, porque eso históricamente no es verdad. Me parece que es una forma de intervenir en un país dándole un espaldarazo a un gobierno que ya no puede seguir permaneciendo. Qué punto, ¿no? No sé qué opinas. No, claro. Adelante, por favor. No, efectivamente, la doctrina Estrada no está grabada en piedra y no ha sido inamovible. Mencionó el caso del presidente Echeverría, que pues la omitió y rompió relaciones con la dictadura de Augusto Pinochet. Está el caso de, bueno, antes del general Lázaro Cárdenas, que también pasó por alto la doctrina Estrada y dio el apoyo a la República Española en la guerra civil de ese país en los años 30. Y bueno, en fecha más reciente, López Portillo apostó por los sandinistas en la guerra para derrocar al tirano Anastasio Somoza. La no intervención tiene sus límites cuando la fuerza bruta impera. Y en este caso, el único asidero, el único sostén que tiene Maduro hoy en día es el ejército venezolano. Las manifestaciones populares, las hemos visto, han sido multitudinarias. Estamos hablando de cientos de miles de personas que están demostrando su oposición al régimen de Maduro y su apoyo al gobierno del presidente Guaidó. Sí, Guaidó. El ejército apoya a Maduro todavía en este momento, ¿no? Los pronunciamientos que sabemos de manera oficial, es decir, el ejército todavía está de su lado, que es una parte muy importante. Sí, oficialmente sí, sin embargo, sí ha habido diversas manifestaciones de soldados. De disidencia. Exactamente, de disidencia dentro de la propia Guardia Nacional. Inclusive un día antes de que esto sucediera, hubo un video que estuvo circulando en las redes sociales y demás, precisamente de integrantes de la Guardia Nacional desconociendo el gobierno de Nicolás Maduro. Bien, ahora, sobre el tema, regresando otra vez al tema de México, pareciera que México le debe algo a Venezuela. ¿Qué? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé, no sé si ustedes tienen una información distinta a la nuestra, pero pareciera que se le debe algo. O sea, explíquenme algo, ¿no?, sobre este tema. Mira, no podría yo aventurarme a decir que se le debe o no, que no se le debe, porque sería pero meramente... Es como tuviéramos un compromiso con Maduro, con Venezuela misma. Sería especular demasiado, sí, claro, y evidentemente sin pruebas. Lo que sí existe, y esa me parece una conexión muy interesante, es una conexión ideológica. Y ahí me aventuro un poquito. Hay miembros del gobierno actual, del gobierno actual en México, que eran parte del partido Podemos en España. Estoy hablando de Nicolás Monedero, estoy hablando de Abraham Mendieta, que actualmente está en México,
Estoy hablando de de Catu Arconada, que está en Puebla y que es muy cercano a la presidenta del partido Morena. Todos ellos son parte de la ideología del partido Podemos en España, que además colaboraron con el gobierno. Juan Carlos Monedero incluso le pagaron por diversos estudios en Venezuela con el gobierno de Chávez y después con el gobierno de Maduro. Y este mismo grupo ha estado ligado también con Evo Morales en Bolivia. Entonces, me parece que probablemente no haya una conexión, insisto, no me aventuraría yo a especular sobre ella, pero sí hay una conexión ideológica que me parece muy interesante que le demos seguimiento. Relevante. Muchas gracias, Solange, por ponernos ese contexto. Adelante, maestro Mario. Para mí no tiene ningún sentido la postura del gobierno actual, porque vamos, toda la campaña electoral refutaron las distintas acusaciones de que iban a llevar a México a Venezuela, a la venezuelización, que si era una réplica del bolivarianismo, etcétera, etcétera. Y bueno, se refutó una y otra vez que nosotros somos distintos, nosotros tenemos nuestras propias ideas, etcétera. Y entonces no se entiende por qué este apoyo, pues que yo creo que pocos réditos le da al gobierno actual, más bien le va a pasar una factura muy grande, porque para empezar, estamos aislados en la región. De acuerdo. Es decir, gobiernos incluso de izquierda, como el de Lenín Moreno en Ecuador, pues condenó a Chávez, el antiguo canciller de una figura emblemática de la izquierda, que es José Mojica, que es Luis Almagro, que es actualmente secretario general de la OEA, condenó a Chávez. Entonces, no se sostiene ni siquiera porque esté Bolsonaro o Trump, porque también, bueno, Pedro Sánchez ha condenado, la Cancillería alemana ha condenado, la Unión Europea de alguna manera también ha condenado. Bueno, izquierdistas inclusive en Estados Unidos como Bernie Sanders han condenado lo que está pasando. Efectivamente. Y al lado, bueno, Erdogan no es presidente de izquierda o Putin, ¿no? Entonces, A eso voy entonces. ¿Cómo nos irá en un futuro con Donald Trump? ¿No? Porque viendo, y ahorita mientras estaban ustedes analizando, me estaba imaginando el mapa en donde pues México está dentro de las únicas naciones poquísimas en donde están apoyando a Maduro en ese sentido. Es decir, vamos, ¿qué nos puede deparar en este sentido ante pues un hombre tan duro, por decirlo menos, que es Donald Trump? Creo que ¿Qué ahí piensan? el canciller Ebrard va a tener Muchísimo un trabajo muy difícil que hacer, porque por un lado no se puede entender este apoyo tácito al gobierno de Maduro y por el otro lado querer llevar una buena relación como han ellos manifestado que quieren llevarla con el gobierno de Donald Trump. No hay manera. No alcanza con el tema de la migración y con que nosotros nos vayamos a ser responsables por la migración de Centroamérica y quedarnos con los centroamericanos. No va a alcanzar con eso. No me parece que al gobierno encabezado por Donald Trump le vaya a ser suficiente el compromiso de México de quedarnos con los migrantes, ser un tercer país seguro, sin haber firmado ningún documento, por cierto. No va a ser suficiente. Entonces creo que ahí sí van a tener serios problemas para mantener una buena relación diplomática con el gobierno de Estados Unidos. Ya se verá. Para ti, Mario. yo creo que va a dar pocos réditos esta postura, más ¿Nos bien. castigará Trump? Pues puede haber represalias por otros ámbitos, de otras maneras. Somos altamente vulnerables a Estados Unidos, lo vimos, bueno, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hemos tenido que rendir varios costos, ¿no? varios costos. Es que estoy imaginando, ahora será el próximo pronunciamiento de Trump, el próximo pronunciamiento será, si el muro iba a ser de concreto y de acero, ahora sí pónganle Malla ciclónica. malla ciclónica, pónganle Púas. púas y material cósmico, Sí. ¿no? Sí, yo creo que puede traer represalias, sin duda. Muy bien. Bueno, pues Solange, Mario, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hemos revisado varios asuntos interesantes, sobre todo antecedentes de lo que hoy tenemos, de lo cual pues es una crisis que no va a terminar pronto por lo que se ve, ¿verdad? No. No creo, no creo. Esta es apenas la punta del iceberg, esto apenas comienza y me parece que puede llegar a tener repercusiones internacionales muy fuertes si no se soluciona a tiempo. Si no hay una salida negociada, este conflicto puede conducir a una guerra civil Guerra civil. o a una intervención foránea, que sería también terrible. Terrible. Es decir, pensemos no solo las amenazas veladas de Donald Trump, sino propio vecino Brasil con Bolsonaro
podría haber una guerra regional. Qué fuerte. Gracias a los dos por estar con nosotros. Lo platicamos con ustedes. Muchas Muchas gracias, gracias. por ahora. Bien, momento de hacer una pausa. Tenemos más. Regresamos.